En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Juan Evangelista, ruega por nosotros. Bueno, te había prometido un par de videos sobre el tema del Apocalipsis. Un par de videos de unos 20 minutos cada uno. Lo que podemos decir de entrada nomás sobre el Apocalipsis es que esta palabra significa revelación, que estamos ante el último libro de las Sagradas Escrituras. Podemos decir también que su autor es San Juan. Este es el parecer tradicional por parte de la época de la patrística, del tiempo medieval y también del tiempo moderno, aunque en tiempos modernos hay muchas voces que sostienen una autoría diversa, pero el parecer tradicional, que es el que yo les comento, es el que sostiene que San Juan, el autor del cuarto evangelio, es también el autor del Apocalipsis. Por otra parte, el lugar donde este libro ha sido compuesto es la isla de Patmos, aunque en su desarrollo y en la compleción de esta obra puede haber continuado, puede haberse terminado ya en continente, en el Asia Menor. Pero de esa manera, con San Juan Evangelista, la isla de Patmos, y por otra parte como fecha de su composición, de su elaboración, en la última década del siglo I. ¿Qué es lo que tenemos en el libro del Apocalipsis? En total, son 22 capítulos sumamente intensos, en donde de entrada nomás se denota ese carácter profético cuando se nos dice en el versículo 1 lo que está a punto de suceder, y cuando se nos dice allí en 1:3 porque el tiempo está cerca. Y fíjate cómo, terminando el Apocalipsis, en los últimos versículos del capítulo 22, en varias ocasiones aparece la expresión volveré pronto, volveré pronto, volveré pronto. En 3 ocasiones te la he mencionado, y también dice expresamente, terminando el Apocalipsis, ven Señor Jesús, el famoso Maránata. Esta espera del retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo signa y marca toda esta obra del Apocalipsis. Por otra parte, cuando nosotros tomamos el Apocalipsis en nuestras manos, tenemos que ver que está todo él enmarcado por una bienaventuranza. 1:3, dichoso el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía. Y 22:7, dichoso el que cumpla las palabras proféticas de este libro. Es decir, aquel que tiene en cuenta, que considera, que pondera, que medita, incluso que predica el Apocalipsis, es llamado dichoso, es llamado feliz, es llamado bienaventurado, Macarios, beatus, dichoso, feliz, bienaventurado aquel que pondera y considera las palabras de este libro. Muchas veces se asocia el Apocalipsis única y principalmente a su aspecto calamitoso, destructivo, a su aspecto de desastres cósmicos, olvidándonos de esta bienaventuranza que está al modo de una inclusión que se repite al comienzo y al final del libro del Apocalipsis. Por otra parte, expresamente hemos oído en 1:3, dichoso el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía. En muchas partes, y esta es la primera, se nota en el Apocalipsis este carácter profético. El Apocalipsis es un libro profético. El género apocalíptico, el género literario que posee, es el de una profecía apocalíptica. Es un libro que se inserta en lo mejor de la tradición profética del Antiguo Testamento, en lo mejor de esa tradición que anuncia el futuro, en lo mejor de esa tradición que anuncia la intervención de Dios en medio de los sucesos de los hombres. También de este carácter profético apocalíptico también se deriva la complejidad que posee el libro del Apocalipsis.
El libro del Apocalipsis como tal ha sido compuesto en una época determinada, ha sido escrito por un autor determinado y hay una consideración histórica para hacer al respecto. Pero este carácter profético y apocalíptico es lo que le va a dar su complejidad y su característica peculiar. Bien, 1.9. Yo, Juan, hermano de ustedes, y con quien comparto la tribulación, el reino y la perseverancia, me encontraba desterrado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio acerca de Jesús. Esta palabra nos muestra el carácter de persecución en el contexto del Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro de consuelo para cristianos que están siendo perseguidos. Y a lo largo de los siglos, en la tradición de la Iglesia, siempre el Apocalipsis fue visto como un consuelo en medio de la persecución. Persecución que poseen los cristianos cuando intentan confesar a Cristo, persecución que tienen los cristianos cuando intentan confesar a la Santísima Trinidad, y es allí en donde el Apocalipsis, de múltiples modos, actúa como un libro de consuelo. Por otra parte, te lo tendría que haber dicho antes, pero te lo digo ahora, el Antiguo Testamento se encuentra muy presente en todo el Apocalipsis. Fíjate cómo dice 1.7. Miren, viene entre las nubes, todos lo verán, incluso los que los traspasaron. Es un versículo y hay dos citas del Antiguo Testamento. Miren, viene entre las nubes. Es una profecía de Daniel. Todos lo verán, incluso los que lo traspasaron. Es una profecía de Zacarías. Un solo versículo y dos citas del Antiguo Testamento. No te doy ahora el número exacto, pero más o menos el Apocalipsis tiene 400 versículos en sus 22 capítulos. 400 versículos. El Apocalipsis tiene en ellos 500 citas, quizás un poco más, 500 citas del Antiguo Testamento. Citas explícitas o citas implícitas. Y de esas 500 citas del Antiguo Testamento, casi 100 corresponden al profeta Daniel. Es decir, que por una parte hay un vínculo inmenso entre el profetismo apocalíptico del Antiguo Testamento y el Apocalipsis, y por otra parte es un libro que posee mayor cantidad de citas del Antiguo Testamento que versículos, con lo cual nos muestra cómo este libro es una síntesis de las Sagradas Escrituras y posee, a la vez que posee un carácter peculiar, posee una complejidad peculiar, particular. Bien, el libro del Apocalipsis es algo así como una sucesión de visiones. Es así que el vidente escucha, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. El Apocalipsis es una sucesión de visiones, una visión que se sucede a otra, incluso se está desarrollando una visión y sobre ella se monta la visión siguiente. Hasta tal punto es esta sucesión de visiones que en algunos casos nos cuesta a nosotros reproducirla o imaginarla. Bien, nos encontramos con el primer septenario. Cuando escucha estas palabras, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. ¿Cuáles son las 7 iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Ese es el primer septenario. En el Apocalipsis hay 4 septenarios. El primer septenario es las 7 iglesias. El segundo septenario son los 7 sellos. El tercer septenario son las 7 trompetas. Y el cuarto septenario son las 7 plagas. Bien, estas 7 iglesias que acabamos de mencionar son ciudades muy importantes que se encuentran de todo aquel que vaya, o digamos el que hace la experiencia de ir navegando desde Patmos y desemboca en el Asia Menor, se encuentra con la ciudad de Éfeso y después con todas las demás como si fuera un circuito para recorrer. Ciudades antiquísimas, con quienes se ligan la mitología, con quienes se ligan
la historia de Homero, con quien se ligan también la historia de la filosofía. De hecho, Heráclito se vincula a la ciudad de Éfeso y por supuesto que allí empieza a entretejerse la vida de los primeros cristianos. Bueno, en estas 7 iglesias hay un mensaje a las 7 iglesias que encierran un mensaje a toda la iglesia. Aquí el 7 va a tener el carácter de universalidad. Toda la iglesia se encuentra allí representada. Y en cada una de las iglesias se destaca algo positivo y se destaca algo negativo. Más o menos es ese el esquema que se repite. Y al final termina diciendo siempre: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el Espíritu de Dios. Allí interviene el Espíritu que dice a las iglesias. Esto no se evoca al discurso de la última cena. Es el Espíritu el que os recordará todo. Y ese vencedor va cambiando. El vencedor no sufrirá la segunda muerte, que es la condenación a la muerte eterna. Al vencedor le daré del maná escondido y también una piedra blanca. Al vencedor le daré autoridad sobre las naciones. Al vencedor vestirá de blanco y no borraré su nombre del libro de la vida. El libro de la vida que reaparece luego en el Apocalipsis con mucho vigor en el capítulo 20. Al vencedor será columna en el templo de mi Dios y no saldrá nunca de allí. Y al ángel de la iglesia de la Odisea, el vencedor se sentará conmigo en mi trono, al igual que yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Simplemente para mostrarte cómo hay como al modo de un esquema que se va repitiendo en el mensaje de cada una de estas iglesias y a su vez está repleta de simbolismo, repleta de historia, con alusiones a los nicolaitas, con alusión a Jezabel, la mujer de Ahab, con alusión a la sinagoga de Satanás, con repleto de frases que con frecuencia las meditamos: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Estas mensajes a las 7 iglesias encierran un enorme contenido. Bien, es propio de los autores apocalípticos el querer ver en estas 7 iglesias 7 momentos distintos de la historia de la iglesia. Y cuanto más apocalíptico es el autor, pone la iglesia hacia las últimas, las 2 o las 3 últimas. En cuanto a esta interpretación, podemos decir, al menos refiriéndola al tiempo de los padres, que no es una interpretación unánime, es decir, no hay un consenso unánime de los padres por los cuales estas 7 cartas a las 7 iglesias esté designada allí de modo profético las 7 etapas de la Iglesia Católica. Sin embargo, algunos autores así lo consideran y así lo explicitan. Pasado este primer septenario, ya dejamos atrás digamos unas palabras sobre el capítulo 1 al 3, llegamos al capítulo 4, que quizás sería mejor ubicarnos con una visión. En esta visión encontramos 4 vivientes, en esta visión encontramos 24 ancianos, en esta visión encontramos al trono y al que está sentado en él, en esta visión encontramos también al Cordero. Quien es juzgado digno de abrir el libro con sus 7 sellos es el Cordero degollado. El Cordero degollado es quien puede abrir el libro con sus 7 sellos. Por otra parte, esos 4 vivientes, en el simbolismo, podrían ser los 4 evangelistas. De hecho, estos 4 vivientes, cuando se los describen, uno se parece al hombre, otro se parece al león, otro se parece a un novillo y el otro se parece a un águila, que son respectivamente aquellos símbolos que poseen o que la iconografía y el arte ha aplicado a los 4 evangelistas. Por otra parte, cuando hablamos de 24 ancianos, en la explicación probable es que se trate de las 12 tribus de Israel, por una parte, y por el otro de los 12 apóstoles, con los cuales habría una totalidad allí identificada. Y aquí es algo importante destacar también cómo hay cánticos, himnos, alabanzas permanentes en el Apocalipsis.
En esta visión donde se alaba al Cordero degollado que es juzgado digno de abrir el libro con sus 7 sellos, se van intercalando los himnos y los cánticos. Esta es una característica que va recorriendo el Apocalipsis y es la presencia laudante, la presencia hímnica, la súplica y la alabanza permanente. Lo mismo que contrario a lo que muchas veces se hace, como decía antes, de asociar únicamente el Apocalipsis o principalmente a su aspecto desastroso y calamitoso. Bien, este cordero degollado es el que abre los 7 sellos, así como detrás de las 7 iglesias está indicada la totalidad de la iglesia. Detrás de los 7 sellos se encuentran indicada la totalidad de la profecía. Aquí hay un segundo septenario. El primer septenario, las 7 iglesias. El segundo septenario son los 7 sellos, que va a tener una correlación con las 7 trompetas y las 7 plagas, en cuanto que hay un correlato histórico, aunque uno no diga tal elemento corresponde a tal época, pero son cosas que seguramente ocurrieron o ocurren a lo largo de un transcurso histórico. Cuando abre los 7 sellos, los primeros 4 sellos, siempre asociados a los distintos caballos y a los distintos jinetes del Apocalipsis, con sus respectivos colores, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo amarillento, se van describiendo distintas situaciones en épocas determinadas. Cuando se abre el quinto sello, clarísimamente hay allí una persecución apocalíptica. Son aquellos martirizados a causa de la palabra de Dios y del testimonio. Cuando se abre el sexto sello, allí hay un terremoto claramente apocalíptico, donde se enciende el gran día de la ira de Dios y de la ira del Cordero, y junto en este contexto se da la asignación de los 144.000 elegidos. Aquí lo que hay es un sello de Dios sobre 144.000 hombres. 12.000 hombres por cada una de las 12 tribus de Israel, 144.000 en total. Es un número ideal, es un número que representa la totalidad de los salvados, la totalidad de los elegidos. Pero estos que están así sellados no experimentan el mal porque se encuentran en las manos de Dios. Y terminando este contexto, allí encontramos cómo hay un cántico de alabanza por parte que se realiza por parte de estos ancianos, por parte de estos vivientes, a quien está sentado en el trono y ante el Cordero, y cómo la diferencia entre lo penúltimo y lo último. En el Apocalipsis aparece lo penúltimo. Acabamos de ver el martirio, acabamos de mencionar un terremoto con consecuencias calamitosas. Eso es lo penúltimo, pero lo último es esta actitud laudante, hímnica, que encontramos cuando están terminando los sellos, en donde hay grandes alabanzas a Dios. Y aquellos que han pasado por el martirio, que tienen las túnicas blancas, porque las han blanqueado en la sangre del Cordero, son quienes también se suman a dichas alabanzas divinas. Encontramos que el Cordero, cuando rompe el séptimo sello, se hace en el cielo un silencio como de media hora. Algunos lo interpretan como un tiempo de paz, como un tiempo de tranquilidad en la iglesia. Y antes de desatarse, lo que viene a ser el tercer septenario, en el capítulo octavo, que es donde estoy, se produce una liturgia celestial. Es decir, el Cordero rompió el séptimo sello, se hizo en el cielo un silencio como de media hora. Aparecen 7 ángeles con 7 trompetas. Se realiza una liturgia en el cielo, hay un incensario de oro, hay incienso. Están allí las oraciones de los santos en dicho incienso. Y cuando estos ángeles que tienen las trompetas empiezan a hacer sonar sus trompetas, en ese momento descienden sobre los hombres distintas calamidades. Y aquí estamos en el tercer septenario ya. Cuando toca el primer ángel la trompeta, el segundo ángel la trompeta, se van sucediendo calamidades y desgracias sobre la tercera parte de algo. Una calamidad y una desgracia sobre la tercera parte del mar que se convierte en sangre,
sobre la tercera parte de las aguas que se convierten en amargas, sobre la tercera parte de la tierra que queda dañada, sobre la tercera parte del sol, de la luna, de las estrellas que se oscurecen. Es decir, hay calamidades que se van sucediendo, calamidades apocalípticas, sin que uno pueda precisar de una manera clara y distinta al modo cartesiano de en qué momento y momento preciso se realizó, se realiza o se realizará eso. Porque el Apocalipsis como libro profético nos habla de cosas que se están realizando, de cosas que se han realizado y de cosas que se realizarán. Por otra parte, cuando toca el quinto ángel la trompeta, allí se abre un abismo. De ese abismo surgen langostas que pican como escorpiones a los hombres que en ese momento quieren morir, pero la muerte huye de ellos. Aquí estamos ante un castigo apocalíptico del cual se ven exentos aquellos que tienen el sello de Dios, haciendo referencia a esa acción anterior donde había 144.000 elegidos. Bien, esta es la quinta trompeta. Cuando suena la sexta trompeta, allí hay otra calamidad apocalíptica, allí hay otro acontecimiento también penúltimo, y ya estoy en 21 minutos. Allí hay otro acontecimiento tremendo, y así como las anteriores trompetas afectaban a la tercera parte del mar, de la tierra, de los astros, de las aguas, esta sexta trompeta, con ese ejército de 200 millones de hombres, lleva a que la tercera parte de la humanidad experimente nada menos que la muerte. Y aquí se da el caso de que aquellos hombres, encontrándose ante esta situación, no se arrepienten de adorar a los demonios ni a los ídolos, sino que perseveran en esa actitud idolátrica. Bien, me voy a extender un poquito más, tratando de que no sea mucho más. Después encontramos otro ángel que le hace al vidente comer un libro que evoca claramente al profeta Daniel. Cuando come este libro resulta que es amargo para el estómago, sin embargo es delicioso, dulce y agradable para los labios. Allí se está indicando el carácter profético, porque cuando el séptimo ángel toque su trompeta, se cumplirá el plan secreto de Dios como lo anunció a sus siervos los profetas. Y aquí escuchamos en 10:11, tienes otra vez que profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y leyes. Es decir, hemos visto un primer septenario, mencionada, las 7 iglesias del Apocalipsis, un segundo septenario, mencionado, los 7 sellos, un tercer septenario, mencionado, que son las 7 trompetas. Ya te fui mencionando 6 de dichas trompetas, y la séptima trompeta la encontramos en 11:15, cuando el séptimo ángel toca la trompeta, inmediatamente surge un himno, y allí los 24 ancianos prorrumpen en la alabanza de Dios. Una vez más, la diferencia o el contraste entre lo penúltimo y lo último. Lo penúltimo apocalíptico siempre es una calamidad, una desgracia. En el caso de las 7 trompetas encontramos que en esa sexta trompeta muere la tercera parte de la humanidad, con ese ejército tremendo de 200 millones de hombres. Pero la última instancia, la séptima, cuando termina esta historia, cuando termina la historia de los hombres, allí lo que hay es una actitud de alabanza y de respeto hacia Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida.